Día 1. William J. Smith sale en la madrugada de su hotel en Rumania y sale hacia el aeropuerto sin saber que solo le quedan unas horas de vida. Tras un vuelo de 14 horas llega con un dolor de cabeza y llegó a su hogar. Vivía solo puesto que era divorciado y su esposa y sus 3 hijos vivían con ella. Era un sábado cualquiera, él no podía ir por los niños por su enfermedad, así que se quedarían con su madre hasta mañana. Poco después empezaba a vomitar y tener dolores de cabeza aún más intensos que los de antes. Llegó al hospital donde se desmayó y fue declarado muerto a las 22:54 minutos, 43 segundos, del viernes 13 por encefalitis. Su familia llora la pérdida y lo relaciona a la mala suerte del viernes 13. Día 2. La ex esposa del señor Smith empieza a tener los mismos síntomas que su ex. 12 horas después de la muerte del señor Smith, la ex esposa de este fallece. Nadie sabe quiénes serán los siguientes. Se creen que serán sus hijos o su familia, nadie lo supo. La CDC investiga estas 2 muertes en Atlanta e intentan descubrir la verdadera causa de su muerte, puesta que dicen que fue encefalitis. No hay rastro de algún virus que cause encefalitis en su sangre o registros médicos. Las noticias empiezan a reportar estas muertes y la comunidad no se preocupa, al menos hasta ese entonces. Día 3. Jeremías, uno de los 3 hijos del señor Smith, falleció mientras dormía en su cama igual que sus padres, por encefalitis. La epidemia misteriosa ha cobrado ahora 3 víctimas y se creen que 43 casos han sido confirmados. La CDC y la OMS empiezan a involucrarse cada vez más en la epidemia. El pánico aún no ha empezado. Las grandes ciudades imponen una cuarentena. Día 4. Los 2 hijos restantes de los Smith, Violet y Matt, han quedado a la mano de sus tíos Andy y Jane. Los 2 extrañamente no contrajeron la enfermedad aún desconocida. En la CDC empezaron a estudiar una muestra de sangre de un muerto reciente. Allí sacudiéndose había un germen. Era una espora de bacilo de una clase desconocida. Mientras en hospitales cercanos a la CDC informan de cadáveres de infectados desaparecidos. Al principio creen que es una broma de mal gusto, pero después en la noche empiezan a aparecer cuerpos con síntomas del vampirismo en las calles de Atlanta. El pánico nacional ha empezado. Día 5. La CDC y la OMS dan con el hongo responsable del vampirismo. Lo bautizan vampiris por los síntomas que resemblan el vampirismo reciente de ayer. A los infectados se les llaman darkseekers o cazadores nocturnos. En el ejemplar capturado resemblan el vampirismo clásico. Miedo a las cruces, se les clava una estaca, mueren. Miedo al ajo o a los espejos. El pánico se vuelve mundial cuando se reportan casos del hongo en Rumania, Inglaterra y Escocia. La OMS empieza a crear las vacunas experimentales. Día 7. Los muertos a nivel nacional han alcanzado las 200 y el número de infectados a nivel nacional alcanza los 540,000 y a escala mundial alcanzan los 3 millones. El pánico mundial se desata cuando se descubre que Rumania fue el punto de infección de vampiris. Las familias se desintegran con el paso de la epidemia. Día 13. Los infectados por vampiris han alcanzado los 10 millones, mientras que los muertos o convertidos llegan a los 5 millones. Los gimnasios de las escuelas se vuelven hospitales, barcos hospitales zarpan hacia las tierras infectadas. Las cuarentenas en ciudades grandes se han vuelto más estrictas y los alimentos se han racionado a nivel global. La cura sigue en proceso incompleto y los primeros grupos rebeldes empiezan a nacer. Amanecer de Ala en Oriente Medio, Alfa y Omega en Europa, las Luciérnagas en América, mercenarios del fin en Oceanía, asesinos del destino en Asia. Las guerras civiles en países como Inglaterra, Suecia, Rusia o Corea estallan como resultado de la epidemia. Día 15. Los trastornados a nivel mundial aumentan a 64 millones y los infectados llegan a los 3.000 millones. Los miedos de la humanidad llegan a su extremo cuando los trastornados empiezan a asesinar a la gente sana o infectada. Esto ocurría desde el inicio del vampirismo, pero nunca en tiempos modernos.
Día 21. El mundo parece desolado por la bacteria Vampiris. En el último momento del fin, la OMS y la CDC encuentran el punto débil del bacilo. Sangre seca junto con una penicilina y descubren la cura para la pandemia más mortal de la historia. La vacuna de Vampiris es distribuida al mundo, el orden se restablece y los países se vuelven a conectar con el mundo. Día 22. La tasa de muertos a nivel mundial alcanza los 3.500 millones. En total 4.000 millones quedaron sanos de la enfermedad. Los barcos hospitales retornan a sus actividades normales, se empieza a descubrir el origen de la enfermedad. Día 0. Transilvania, Rumania. Una tumba en un castillo es profanada por arqueólogos famosos, murciélagos salen de ella. El castillo es explorado después del profanamiento, uno de los murciélagos chupa la sangre a un cerdo y este después es llevado al matadero sin afectar a nadie. El murciélago antes de morir muerde a uno y William J. Smith alegre con el descubrimiento de la tumba. El murciélago muere al chupar la sangre del señor Smith. La enfermedad Vampiris nace.